El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que trae cada tema basado en la palabra de Dios y que lo compartimos con ustedes para que podamos tener un momento de reflexión, pero también un momento en la palabra que llene nuestro corazón del mensaje que Dios quiere traer hoy. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Dejando de ser esclavos. Quédese con nosotros. Estamos viviendo en un tiempo y rodeados, diríamos, de un mundo que pregona libertad y reclaman derechos por la libertad. Pero en todo ese pregonar, en todo ese reclamar, entonces se está entrando en algunos casos en esclavitud. Se puede entrar fácilmente aún en esclavitud de cosas buenas. Una persona puede ser esclava del trabajo, solamente pensando en trabajar, producir y atesorar. Eso es una esclavitud y a raíz de eso abandonan la familia y abandonan muchas cosas. También las cosas malas esclavizan y tristemente, argumentando libertad, se es esclavo de muchas cosas. Se es esclavo del alcohol. Es que la plata es mía y yo soy libre de gastarla en lo que quiera. O es mi vida y en mi vida privada no se metan. Argumentando libertades. Pero son situaciones que vivimos y que viven algunas personas que si el fin de semana no se está tomando trago, no se está fumando, no se está haciendo cosas inmorales, entonces no estamos bien. Esa es una esclavitud. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vivió acostumbrado a tener una esclavitud. Fueron esclavos en Egipto. Después estuvieron cautivos en Babilonia. El libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, en el versículo 18 al 20 dice: Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quedaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Cautivos en Egipto, cautivos ahora en Babilonia. Y los esclavos eran objetos personales. Consideraban que la muerte de un esclavo no era un asunto de homicidio, sino que era simplemente como un asunto de destrucción de la propiedad. Hoy día, como les decía hace un momento, no es que estemos libres, tenemos de pronto una libertad física, pero está, y esto es lo más tremendo, no nos damos cuenta y no lo reconocemos, que estamos esclavos de un ser que quiere dominarnos.
La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 19, la palabra dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el pecado viene, cuando un vicio viene y toma una persona, podríamos decir que eso lo venció. Y cuando lo vence, se convierte en un esclavo, que si no está haciendo esas cosas, no se siente bien, se siente ofuscado y la esclavitud va destruyendo su vida. Y entonces no se considera que se está matando, sino que está disfrutando y está yendo en su libertad. Un chequeo saludable. Cuenta la historia que Pedro, un hombre que vivía muy bien y gozaba de buena salud, le agradaba tener cada principio de año un chequeo para su salud. Así que iba donde el médico y le comentaba que quería que le hicieran exámenes de sangre, exámenes de todos sus sistemas para saber cómo se encontraba. El médico, muy complacido, siempre le hacía los exámenes y le hacía ese chequeo, el cual era muy saludable para él. Y el médico le decía: lo felicito, don Pedro, porque al hacer estos chequeos podemos enterarnos si hay alguna enfermedad que sea riesgosa y si la descubrimos a tiempo la podemos curar. Es muy importante esos chequeos porque son muy saludables para la vida de las personas. Y don Pedro, como siempre, sus exámenes le salieron muy bien y estaba muy saludable porque era una persona que cuidaba su comida, pero también que hacía ejercicio y mantenía una vida muy saludable. De todas formas, no corría riesgos, sino que se mandaba a hacer esos chequeos. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Necesitamos, yo creo que no tanto cada año, pero sí en lo posible cada tiempo en tiempo, hacernos un chequeo espiritual y mirar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra salud espiritual. La palabra nos dice en el Salmo 139, en los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista se examinaba en su corazón, examinaba su vida delante de Dios. Y le decía: Señor, examíname. Y Dios tiene esa facultad de podernos examinar, conoce nuestro corazón y viene a nosotros cuando nos sometemos a Él totalmente y cuando en ese sometimiento empezamos a caminar por esos caminos rectos que Él nos guía. Y cuando Él viene y nos hace ese chequeo, va a sacar a la luz si hay algo que no sirva, que no sea bueno en nosotros, y eso será entonces un chequeo saludable para nosotros. Vamos a la presencia de Dios, pero también vamos al médico para chequearnos tanto nuestra salud física como nuestra salud espiritual. Reflexionemos. Entonces, antes, si un esclavo moría, era simplemente destrucción de la propiedad. Hoy, el espíritu muere, se está destruyendo la vida, pero no es destrucción, sino que es simplemente disfrutar de la libertad. Y la muerte espiritual tiene alguien que la maneja, que la dirige. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Aquí el término ladrón se usa
para referirse a Satanás, aquel que viene a quitarnos lo que Dios nos ha dado, una vida tranquila, una vida sana, un hogar que empieza con toda la ilusión, con todo el ánimo y con toda la proyección, pero Él viene a hurtar la paz, a hurtar la comprensión, aún inclusive a hurtar el compartir, y ahí empieza entonces la destrucción y mata lo que haya. Ese es el proceso. Cuando los amos veían que los esclavos no les servían, procedían a la destrucción de la propiedad. El amo Satanás, cuando una persona es esclava, viene a destruir, a acabar con una enfermedad, con una destrucción de una familia, con una obra en su parte económica, y se hace todo lo posible por dañar esa situación. No viene sino a hurtar y matar y destruir. Son las tres cosas. Él no viene por una sola, Él viene por las tres cosas. Pero nosotros, si nos damos cuenta, podemos salir de esa esclavitud, podemos cambiar de esa vida que está siendo destruida, en la cual estamos siendo acabados. El Salmo 103, en el versículo 3 dice: no, Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y entonces en el 3, uno de esos beneficios es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí empieza la libertad, cuando el Señor perdona todo lo mal que nosotros hicimos y nos da la oportunidad de que seamos sanos de dolencias espirituales y de dolencias físicas. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por eso el salmista dice: no se olviden de eso. Si están sometidos en una esclavitud, levántense, levántense y vayan. Vayan a donde el Señor, el que perdona todo lo que hicimos mal, perdona todo en lo que nos equivocamos y nos da la oportunidad de ser sanados, de ser liberados. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? Dejar que el Señor nos haga libres de todas las ataduras que pudimos traer sobre nuestra vida, de todas las cosas erróneas que pudimos hacer y nos generaron destrucción económica, destrucción afectiva, destrucción física. Pero si el Señor nos liberta, podemos volver a caminar verdaderamente por el camino de la libertad. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo muchas personas tienen un punto de vista equivocado en cuanto a la libertad, pero también en cuanto a la esclavitud. ¿Por qué? Porque en este tiempo hemos visto lo que nos decía el pastor: mucha gente exige sus derechos, exige: es que yo tengo derecho a esto, derecho, y quieren vivir una vida desordenada, totalmente fuera de foco. Y es allí donde la persona se va esclavizando, tanto de los vicios como de otras personas, o también se puede esclavizar de una ideología. Por eso es necesario examinar el corazón y mirar que no seamos esclavos creyéndonos libres. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones.
Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les comparto lo he titulado Lo que Dios desea. ¿En cuántas oportunidades creemos que conocemos la voluntad de Dios o pensamos, eso es lo que Dios quiere o que sea lo que Dios quiera, dicen algo otros, pero en realidad queremos sujetarnos o someternos a esa voluntad de Dios? La palabra nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y amén, así es. Pero cuando una persona dice que sea la voluntad de Dios, pero yo hago fuerza por un lado, o que sea lo que Dios quiera, pero que no vaya a pasar esto, o sea, estamos en una contradicción total. Para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios es necesario ir a la palabra, conocer la Biblia, saber lo que Dios nos indica para nuestro mejor caminar día a día. Y cuando entendemos su propósito, sea el propósito de Dios para Israel, sea el propósito de Dios para un profeta, para una persona, debemos nosotros asumirlo como si fuera también para nosotros, porque la palabra es viva y eficaz, o sea, permanece, no se envejece. Entonces, cuando nosotros leemos una palabra y sentimos en nuestro corazón algo que nos está hablando, es porque Dios quiere que la apliquemos a nuestra vida y de esa manera poder conocer la buena voluntad de Dios. El libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta Miqueas está hablando de lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos, de su pueblo? Y es allí donde nosotros empezamos a entender y a conocer que a través de la palabra podemos recibir la voluntad de Dios. Y cuando el profeta Miqueas está diciendo estos tres aspectos, debemos comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios anhela en su corazón y desea en su corazón que nosotros pongamos por obra. Miremos lo que dice en primer lugar. Dice la palabra: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Sabemos, como decíamos ahora, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios nos declara a nuestra vida lo que es bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere que conozcamos como bueno? Luego dice la palabra: ¿y qué pide Jehová de ti? O sea, Dios revela lo bueno de Él, pero nos está pidiendo, Él desea que nosotros hagamos algo, como una contraposición a lo que Él está estableciendo, como un responderle a Él de esa bondad que ha derramado sobre nuestra vida. Y lo primero que dice es que nosotros hagamos justicia, dice la palabra. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia como primer punto. Hacer justicia significa hacer lo que es correcto, hacer lo que es recto delante de Dios. Cuando actuamos en rectitud, entonces mejoramos nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos hacia los demás. Y es ahí donde quiero enfatizar un momento, porque se ha cambiado la forma de expresión, tanto en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Y ya no hay un respeto hacia la otra persona. Y con el perdón de los que están recibiendo esta palabra, quiero decirles que tratar mal a una persona no es golpearlo, no es quitarle algo, también es cómo le hablamos. Y por eso Dios dice como primera medida que Él quiere que nosotros hagamos justicia, que seamos justos, que hagamos lo recto, que hablemos con rectitud, que hablemos de una manera que la otra persona no se sienta maltratada. Y hoy en día muchas personas se hablan a insultos. Y es allí donde necesitamos empezar
a cambiar esa actitud para poder delante de Dios ser justos como Él quiere. El circo. Cuenta la historia que un joven con su papá estaban haciendo fila para entrar a la función del circo. Cuando ya estaban a punto de llegar, adelante de ellos quedaba una familia, 8 niños y los 2 papás. Niños muy pequeños, el menorcito tendría unos 2 años. Y estaban haciendo la fila. Cuando llegaron a la ventanilla, a la taquilla, el señor dice, por favor, deme 8 localidades para niños y 2 para adultos. La joven de la taquilla le da el precio. Y el señor, sorprendido, mira a su esposa que lo tenía de la mano, muy feliz de que iban a entrar al circo, lo suelta y lo mira con cara de angustia. ¿Cómo le decían a esos niños que estaban tan ilusionados, que habían hablado de entrar al circo, ahora no podemos entrar? Pero en un momento, el papá de este joven que cuenta, dejó caer un billete de $20, le tocó el hombro al papá y le dice, mira, se te cayó esto. Recoge el billete y se lo entrega. El papá lo recibe sabiendo qué pasaba, le aprieta sus 2 manos, con las 2 manos, y le dice, muchas gracias. Y se volteó a comprar los tickets de entrada. El papá y el joven dieron la vuelta y se fueron a la casa sin haber podido entrar al circo. Pero dice la historia que el joven iba feliz porque ha podido ver el gozo de esos niños entrando al circo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de darle gozo a una persona, a un niño, a un adulto mayor, y por pensar en nosotros no lo hacemos? El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Bienaventurado es ser muy feliz. Y somos felices si apoyamos a aquel que tiene una necesidad. Reflexionemos. Cuando nosotros nos dirigimos hacia los demás y lo hacemos con rectitud, entonces nuestras reacciones con las demás personas mejorarán. Cambiaremos nuestras actitudes. Esta rectitud se nota fácilmente en un ámbito impregnado de mentiras, por ejemplo. Cuando hay mucha mentira alrededor, pero nosotros hablamos la verdad, se ve la rectitud. Como en nuestro diario vivir, hay muchas personas que quieren maquillar siempre lo que son, o quiénes son, o cómo viven, y son sutiles aún en esas falsedades que hablan de sí mismos. Y quieren hablar mal de los demás diciendo que ellos no son así, pero que los demás sí. Y es porque están reflejando su propia vida. Por eso, cuando nosotros empezamos a tener, o mejor, a hacer lo que es recto delante de Dios, también lo vamos a hacer delante de las personas. Y eso nos llevará a conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y allí se vuelve importante cuando nosotros hablamos la verdad, hablamos con rectitud y mostramos a los demás que en nuestra vida nos gusta el hacer lo recto. Entonces generará mejor confianza en las personas, generará que las otras personas con las que nos relacionemos crean en nosotros, y en esa credibilidad que damos, ellos pueden confiar también en nuestra vida. Lo segundo que dice el profeta Ageo, ahí en el capítulo 6, versículo 8, dice, y amar misericordia. La misericordia nos conduce
a procurar el bien de quienes nos rodean. Ser misericordiosos es ayudar al otro, es poder ver la necesidad del otro y dolernos con él, es ponernos en los zapatos de la otra persona y también responder a esas necesidades de la otra persona, sean espirituales, sean afectivas o sean materiales. Entonces, esa misericordia en nuestro corazón se muestra hacia los demás, como dice la palabra, lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Es ponernos al lado de esa persona para sentir el dolor que siente, para tener esa actitud de ayudarle a la persona a levantarse y a sostenerla en un momento de debilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos ayudando y no nos dejamos tampoco desalentar por las circunstancias o las situaciones que podamos vivir, sino que antes vamos a ver que las personas van a tener un cambio en su actitud y en su corazón. Hay muchos que nos van a menospreciar, hay otros que no les va a interesar lo que hagamos por ellos, pero eso no nos debe debilitar en nuestra decisión de obedecer a Dios, amando su misericordia, porque entonces quitaremos toda indiferencia y el menosprecio no nos va a afectar. Estos dos aspectos conciernen a las relaciones que mantenemos con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque hay personas difíciles de tratar, difíciles de entender, pero eso no nos puede llevar a cambiar nuestra actitud de tener misericordia hacia ellos. Pero en cambio, sí podemos nosotros mostrar el amor de Dios hacia ellos y traer a sus vidas que comprendan que tenemos una actitud diferente y ellos pueden recibirla también. Y por último, lo que nos dice el profeta Miqueas ahí en el capítulo 6, versículo 8, dice humillarnos ante Dios, vivir o andar humildemente con Dios. No confundamos la humildad con la pobreza. Hay gente que dice que ese barrio es muy humilde. No, ese barrio es pobre. La humildad es interior y es allí donde nuestro corazón debe entender y conocer que nuestro Creador nos llama a ser humildes, a ser mansos, a ser sometidos a su voluntad y a confiar plenamente en Él. Debemos permanecer humildes, así tengamos las capacidades económicas, financieras o intelectuales que tengamos, porque Dios nos llama a que seamos humildes. Y en el Salmo 103, en el versículo 8, dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios manifiesta que seamos misericordiosos es porque Él ya ha derramado de su misericordia sobre nuestra vida y nos ayudará a caminar de una manera mejor. Cuando nos mantenemos humildes delante de Dios, dice la palabra que Él nos exaltará a su debido tiempo. Es necesario inclinar nuestro corazón, inclinar nuestras rodillas y nuestra cabeza delante de Dios, sabiendo que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se exalta será humillado. Obedezcamos el propósito de Dios y entendamos cuál es el deseo de su corazón para con nosotros. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta hora y poder compartir juntos la palabra. Que Dios les bendiga.